Interesante la política de nuestra región, que naciones hermanas tienen realidades tan diferentes. Veíamos este 2022 las elecciones en Colombia, a un Rodolfo Hernández lograr una segunda vuelta con una campaña muy distinta a la de Gustavo Petro, que recorrió todo el país. Gustavo Petro fue a todos los departamentos de Colombia, mientras que Rodolfo Hernández hizo por supuesto algunas actividades, pero el fuerte de su campaña estuvo concentrado en redes sociales, sobre todo en TikTok. En Venezuela, nuestro invitado Pablo Quintero, politólogo y también asesor en materia de comunicaciones, habla de un país que hay que hablarle más allá de las redes sociales, de un venezolano que hoy no está conectado, pero en Colombia también hay regiones que no están conectadas y sin embargo el resultado llevó a un candidato a una segunda vuelta. ¿Cuál es la diferencia de estas dos visiones? Sí, bueno, la diferencia fundamental es que en Colombia los niveles de democracia son un poco más altos, ¿no? Por otro lado, Carlos, la gran diferencia es que, mira, hay menos violencia política, menos enfrentamiento entre los opositores. Hay un modelo político que cuida un poco más la forma. Pero hay violencia en otros sentidos. Estamos hablando de un país con un conflicto armado. Claro, sin duda. Pero me refiero desde el punto de vista de la campaña, ¿ok? Hay un tipo de reconocimiento del adversario, ¿okay? Pero a lo que quiero llegar con el TikTok y con el tema de las redes es que visualizaciones en TikTok no endosan votos. Eso no es el voto. Ni seguidores endosan votos. Que un político tenga muchos seguidores, que tenga muchos likes, que tenga mucha interacción, no significa que gane una elección. No podemos descuidar desde el punto de vista electoral las campañas de tierra, la movilización, que eso implica recursos y eso es un tremendo problema aquí en Venezuela. Claro. Comparar una campaña venezolana con una campaña en cualquier parte del mundo hoy en día es un desafío, desde el punto de vista económico, nada más por allí. Porque sin recursos no hay campaña electoral exitosa. Tú puedes hacer una campaña folclórica o una campaña, mira, desde el punto de vista digital, muy creativa, muy buena, pero al final necesitas invertir recursos en temas un poco más logísticos que al final te van a permitir trasladarte, te van a permitir manejarte con tus equipos electorales, con tus equipos técnicos, etc. Entonces, yo sí creo que en Colombia es muy interesante analizar lo que pasó con Rodolfo Hernández, desde el punto de vista de que ya la política marca un antes y un después. O sea, ¿cuál es el gran aprendizaje de esto? Que todo candidato debe meterle el pecho, por decirlo de alguna manera coloquial, o invertir, hacer una inversión o en considerar modernizar sus equipos de comunicaciones y darle prioridad a estas ventanas informativas que le llegan a muchísima gente. Pero repito, eso no significa que esa persona que te vio vaya a votar por ti. Lo está haciendo Bolsonaro, lo está haciendo Lula también. Hay ciertas inversiones que hacen desde el punto de vista estratégico en tales redes sociales, en tales plataformas, pero lo que buscan con eso es moldear una creencia, arrastrar emociones, movilizar, etcétera, etcétera. Y eso lo vimos también con Donald Trump. La de Brasil muy plagada de fake news en este caso. Fake news, memes. Hay un cóctel interesante allí que tú lo puedes estudiar y analizar y herramientas que aplicar para ganar espacio desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de la narrativa, etcétera, etcétera. Pero el político venezolano tiene que entender que la ventanita del Twitter, ese no es el país. Me parece interesante que se den debates por allí, que el político pueda mantener una postura de contraste. Mira, yo me diferencio de los demás porque hablo de estos temas, opino de esta manera, pero una sugerencia a modo muy general es no caer en la cacofonía, en ese excesivo, porque el político no es reportero al final. El político tiene que llevarle soluciones, tiene que presentar propuestas a la gente, y cuando tú pierdes la atención, cuando la gente no te reconoce por tus propuestas, al final te fastidia, la gente se cansa, simplemente pasa la página o sube el timeline de Twitter y ya pasó. Entonces yo creo que hay que darle ciertamente importancia a lo digital, pero la comunicación política no es solamente postear cosas, no es solamente decir algo, esto debe responder a un propósito estratégico, y el propósito estratégico tiene que ser, mira, le quiero hablar a tal población, a los jóvenes, a los estudiantes, a los maestros o al mismo gobierno también. Y cada mensaje tiene que ser distinto, preparado, estratégico. Por eso yo siempre creo, Carlos, en que esta nueva etapa de la política en Venezuela requiere de mucha planificación, de mucha estrategia, de mucha lectura de lo que está pasando en Venezuela. Porque la Venezuela no es la misma del 2019, la Venezuela ya tampoco es la misma del 2020. Lástima por aquellos políticos que se quieren parecer a presidentes de los 80, que los imitan incluso. Y yo creo que la gente es yo no lo creo yo, el ser humano es aspiracional, Carlos.
El ser humano apuesta al futuro, nunca va a apostar al pasado. Si tú quieres vender exitosamente el futuro, véndelo desde tus propias ideas hacia el futuro, pero no vendas el pasado, un pasado que la gente lo recuerda con nostalgia, la gente lo recuerda con tristeza. Y que algunos no lo vivieron, además. Algunos no lo vivieron, muy importante. Por ejemplo, mi sobrino de 15 años no sabe lo que es vivir. Claro, no vio al hombre que sí camina. El hombre que sí camina. Lo que recuerda es el charco, porque se convirtió en un meme y algunos candidatos también saltan charcos. Lo que te quiero decir es que la política son imágenes. Al final la política del día de hoy requiere de innovación, pero requiere también de entendimiento que el voto joven, y para movilizar esas emociones de la gente, no puedes apelar a los mismos mecanismos y las mismas herramientas de hace 20, 30 años. Como que el día de hoy estemos utilizando un sistema operativo Windows 99 o Windows 98. O sea, la política tiene que modernizarse, pero con sentido estratégico. Y en el caso venezolano, yo sí creo que es una muy buena oportunidad para que la oposición, por supuesto, se organice, no vea el proceso electoral como el gran día de, ¿no? Porque la política, repito, no se acaba en el 2024. Prepararse para todos los escenarios. Y un escenario que no contemple el apoyo de la comunidad internacional que tenía hace 2, 3 años. Hoy en día Venezuela no es que está aislada, Carlos, pero cada país tiene sus problemas, una realidad compleja. Tiene sus intereses Europa nacionales, tiene sus problemas económicos. Está pasando en Europa con la guerra, en Estados Unidos también. Ahorita el 8 de noviembre hay unas elecciones en medio término. Yo creo que muchas cosas van a cambiar. La lupa se va a ir a dirigir a los asuntos locales de esos países, y Venezuela no es que no sea una prioridad, pero tampoco hay que imponer que Venezuela sea una prioridad a estos países que tienen tantos problemas. Ahora, hay quienes... nos toca despedir lamentablemente. Este no es el país de 2019, no es el país de 2007, pero otros invitados en esta misma silla han dicho que este país les recuerda mucho a 1998, antes de que surgiera Hugo Chávez y ganara las elecciones, porque era un país donde los partidos no tenían afinidad con la gente, no había liderazgos que tuviesen afinidad con la gente, y surgió esa tercera vía. Es un país posible este 2022, 2023, 2024 que surja un fenómeno que pueda entender esta realidad que dice nuestro invitado, la estrategia y todo esto, pero que también haga esa conexión con la gente, haga ese clic con el ciudadano. Bueno, habría que revisarlo. A ver, yo no desestimo, habría que preguntarle a esa persona o a esos candidatos que dicen eso en base a qué lo dicen. Mira, yo creo que si es por la aparición de un outsider, yo creo que eso siempre va a estar sobre la mesa, ¿ok? Pero los outsiders no aparecen. Tú no compras un outsider en una panadería. ¿Okay? Eso es algo que requiere preparación, tiempo. Y las condiciones del 98 y 99 son diferentes a las de la política de hoy. Estamos hablando de un contexto geopolítico donde hay sanciones, donde hay temas de derechos humanos que están sobre la mesa, que los políticos no pueden olvidar. El candidato tiene que generar contraste. El candidato tiene que saber que tiene que tocar temas incluso incómodos para el poder, que le puedan incomodar, pero lo importante es, Carlos, que desde el punto de vista electoral todos los procesos electorales son distintos. Puede que algunos se parezcan, puede que algunos números encajen por allí, pero hay muchísimas variables que se diferencian, y como te dije hace rato, el candidato tiene que vender futuro, el candidato tiene que vender esperanza, tiene que vender una Venezuela distinta, tiene que movilizar esas emociones, y las emociones no las vas a movilizar recordando un escenario de 1998 y de muchísimos antes, sobre todo por la generación joven, una generación joven que quiere votar, que quiere un país distinto y que no considera salirse de Venezuela porque ve que el mundo está cambiando y no es... Pero que tal vez quiera un político distinto también. Pero que también quiere un político distinto. Eso habría que verlo, habría que analizarlo. Por eso yo siempre digo que uno a veces analiza mucho los candidatos, los partidos. Vamos a analizar la gente, vamos a analizar en qué anda nuestra juventud, en qué andan los jóvenes, los universitarios, los médicos, el trabajador. Eso es importante, meterle el pecho a la investigación de cómo está la Venezuela de hoy. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ti, Carlos. Pablo Quintero con nosotros, politólogo y también consultor en esta materia, comunicaciones, estrategia política. Nos toca despedir agradeciéndoles como siempre a todos su sintonía y recordándoles que nuestras entrevistas están disponibles en nuestra cuenta en YouTube, el canal Carlos Peñalosa en Contexto. Saludos desde acá también a Alejandro Bravo, a Rolián Mismillán y a @LuisLoyo3, que nos enviaba una pregunta para nuestro invitado anterior: ¿con cuántos seguidores creía que iba a ganar la presidencia? Precisamente un poco lo que estábamos hablando, que los seguidores no se traducen o no endosan los votos. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde, como siempre agradeciéndole su sintonía.